Bueno, hola a todos. Hoy les voy a presentar mi anteproyecto que se titula Non Quo Sed Quod, el problema de la individualidad y la personalidad en Duns Scoto. Mi asesora es la doctora María José Jaramillo y quiero aclararte una vez que por personalidad no entiendo en sentido psicológico que tal persona posee tales y tales características, sino que lo entiendo en un sentido metafísico, que hace que la persona sea persona, como lo que en inglés se traduciría por personhood. Eh, ya aclarado esto, podemos pasar a la descripción del problema. Tengo que introducirlos rápidamente al problema de los universales y al principio de individuación en Escoto. Escoto no es un realista radical y no va a defender que existen entidades universales extramentales en la realidad, sino que va a defender que existe una naturaleza común, pero esta naturaleza común es indiferente a ser bien sea particular, bien sea universal. Eh, pero puede llegar a serlo mediante la mediación de otras entidades. En el caso de lo universal, llega a ser universal mediante el acto de conocimiento y llega a ser individual gracias al principio de individuación. En este sentido, la naturaleza común es algo todavía imperfecto, algo que no puede llegar a actualizarse por sí mismo en algo existente, bien sea como concepto universal en la mente, o bien sea como individuo concreto en la realidad. Eh, pero bueno, centrémonos en el principio de individuación. Escoto va a decir que debe haber un principio formal por el cual esta naturaleza común llegue a individualizarse en varios individuos. Por ejemplo, no existe solo esta mesa, existen varias mesas y todas estas mesas tienen una misma naturaleza común, pero gracias al principio de individuación cada mesa llega a ser única porque el principio de individuación, que en escoto es conocido como echeitas, eh, que proviene del latín haec, que significa este o esta. En este sentido, como se traduciría como esteidad, es lo que hace que esta mesa sea esta mesa. Pero claro, si preguntamos como, bueno, entonces, ¿qué es el individuo? Tendríamos que responder como el individuo es su principio de individuación, el individuo es su echeitas. Eh, Parece que no, parece que el individuo llega a ser individual por la echeitas, pero el individuo en sí mismo no es su echeitas. O sea, el principio de individuación no sirve para dar cuenta de qué son las cosas, sino sirve a dar cuenta de por qué son las cosas. La echeitas en este sentido es la entidad por la cual las cosas llegan a ser individuales, más no responde a la pregunta de qué son esas cosas individuales. Aquí es donde aparece la distinción de id quo e id quod. Id quo significa por lo que, e id quod significa lo que. En este sentido, yo quiero defender que la echeitas se limita simplemente al terreno del id quo. Nos explica aquello por lo cual las cosas llegan a ser individuales, pero no aquello que esas cosas individuales son. Y es aquí donde aparece el concepto de persona, porque parece que deberíamos como poder dar cuenta de qué son esas cosas individuales, en especial si se trata de la persona. ¿Por qué en especial si se trata de la persona? Porque Escoto, al igual que toda la tradición medieval, va a defender que la persona, es decir, un ser de naturaleza intelectual, eh, tiene un estatuto ontológico especial en la realidad. Estos son ángeles, seres humanos o Dios. Esas tres son como los entes que tienen la categoría de persona. Eh, y pues, en este sentido, como que Scotto va a proponer un concepto que creo yo, es mi apuesta conceptual, que puede dar cuenta del id quod, de aquello que son las personas. Entonces, en este contexto aparece el concepto de última solitud. ¿Qué significa última solitud? Sí, o sea, es la última soledad en español. Entonces, ¿por qué es soledad? Porque es una existencia incomunicable. En ese sentido, como que los individuos no pueden comunicar su existencia, no pueden comunicarle su existencia a otros, ¿saben? Alguien no puede vivir la vida por mí. Es en ese sentido, por eso es última soledad, porque es completamente intransferible, es completamente solo,
o sea, como completamente de la persona. Y también poseen una capacidad de autodeterminación, por lo mismo, porque nadie puede hacerse responsable de mi existencia. Solo yo, solo yo poseo esa capacidad de autodeterminar mi existencia. Entonces, esto es como la descripción del problema y quiero añadir algo que es como si aquí hay una pregunta epistemológica, porque en principio yo lo considero una pregunta metafísica, pero parece que no puede ser solamente metafísica, como, listo, todo bien, quiero responder al qué es la persona, pero también como si puedo responder al qué también es una pregunta por la posibilidad de, ¿puedo conocer qué es la persona? Entonces, quiero aclarar aquí, no, no, o sea, mi tesis no será fundamentalmente epistemológica, sino que lo tratará como un tema secundario, porque esto sin duda tiene consecuencias epistemológicas. Eh, pero mi tesis no se va a centrar en eso. Mi tesis se va a centrar principalmente en si el concepto de última solitud puede responder al id quod, a pesar de que ello tenga consecuencias epistemológicas. Entonces, pasando a la siguiente, tenemos el estado del arte. Tenemos dos autores principales, Gloria Silvana Elías e Isidoro Manzano. Entonces, Gloria Silvana Elías eh, publica dos artículos particulares que como que inspiraron un poco el tema de esta tesis. Es, entonces, Gloria Silvana Elías es la autora que propone que la Echeitas se debe interpretar como base, como condición de posibilidad para que exista la última solitud. ¿Por qué? Porque la última solitud es una actualización mucho más perfecta de lo que sería la Echeitas. ¿Por qué? Porque llega a ser última solitud, es decir, última, no hay más. El ser individuo de cualquier otra especie puede llegar a ser comunicable. Hay una naturaleza común que puede llegar a ser comunicable, compartible con otros individuos. Pero en cambio, en la última solitud, no. El ser persona de cada quien es completamente incomunicable con el ser persona de otro. Es en ese sentido que es una actualización mucho más perfecta porque no se puede comunicar. Eh, Llega a ser mucho más radical que la Echeitas. Entonces yo me quiero mover en esta misma línea, pero profundizar más en esto. Profundizar más porque aquí Gloria Elías no examina en profundidad el concepto de última solitud y tampoco pretende a dar respuesta a si la última solitud da la respuesta a qué es la persona. Me muevo en su misma línea, pero quiero profundizar en su concepto, en este concepto. Por otro lado, Isidoro Manzano publica en 2003 un artículo que explora también la postura de Escoto respecto a la persona. Y pues va a preguntar cómo es la persona para Escoto una relación o una entidad positiva y también va a exponer como las vías de acceso que Escoto tiene a la persona. Eh, qué relación tiene esto con mi anteproyecto? Pues que le da una nueva dimensión. ¿Por qué? Porque parece que si la persona se determina únicamente por su relación, parece que no podemos responder al id quod, porque siempre llega a ser un id quo, es decir, la persona llega a ser persona por sus relaciones, pero ella por sí misma no podríamos decir que es algo. En este sentido, yo quiero analizar este problema eh, para, para darle una nueva dimensión y profundizar más en mi proyecto de tesis. Listo. Entonces, en este sentido aparece la pregunta de investigación. ¿Puede la última solitud responder al id quod, es decir, al qué de la persona? Mi hipótesis es que sí, ya que desde este concepto, si se profundiza más en él, podríamos entrar a descifrar estructuras, bien sea ontológicas o bien sea más allá de ontológicas, de la persona. ¿Esto por qué? Porque para Isidoro Manzano también como que la persona se ubica en el lugar donde se supera el lenguaje ontológico, entonces puede ser que la persona sea algo metaontológico. Entonces, mi hipótesis es que sí, porque a partir de esto podríamos desentrañar como estructuras que están presentes en la persona. Uh, ¿Por qué? Porque también se la puede interpretar como
como una actualización más perfecta de la solitud, y eso ya es decir una característica. Entonces, mi hipótesis es que sí, desde esos dos argumentos. Entonces, en este sentido aparecen los objetivos. Mi objetivo general es demostrar en profundidad que el concepto de última solitud responde al qué, id quod, de la persona. Los específicos serían exponer y explicar el aparato conceptual de Duns Scoto en torno a la disputa del principio de individuación. El segundo sería determinar el alcance conceptual de la Echeitas y aclarar por qué no puede responder al qué de la persona. Y el tercero sería examinar de manera exhaustiva la Ordinatio 3, parte 1, distinción 1, cuestión 1, para determinar el alcance conceptual de la última solitud. Este texto es en donde aparece el concepto de última solitud. Entonces hay que analizarlo a profundidad para determinar si la última solitud puede responder al id quod de la persona. Entonces, en ese sentido, muy relacionado con los objetivos, aparece la estructura. Una introducción, una justificación. El capítulo 1 sería la distinción individuo-naturaleza, donde se desglosará todo el aparato conceptual que Scoto tiene para explicar la naturaleza común y su teoría del principio de individuación. El capítulo 2 sería ahondar en la Echeitas. La Echeitas, un id quo, sería ahondar en la Echeitas para ver si la Echeitas puede, para exponer por qué la Echeitas se limita a simplemente ser un id quo. El capítulo 3 sería como la última solitud, la respuesta al id quo, y es como ahondar juiciosamente para dar respuesta a si la última solitud da respuesta al id quo. Sexto, conclusiones, y séptimo, bibliografía. Y bueno, eso sería todo. Esta es la bibliografía. Y muchas gracias.